Pues soy Julia, profe de yoga, también soy autora de 2 libros, Yoga con humor y el hábito hacia el yogi. Empecé a hacer yoga hace pues 8 años ya, creo que hace. Y, y bueno, por lo que al final me acabé haciendo profe y escritora y ilustradora y todas esas cosas que de vez en cuando hago, fue básicamente porque vi que en el yoga a mí me costó mucho interiorizar los conceptos del yoga. Cada libro que leía era como un máster, y además me aburría y era como, ¿cómo es posible que el yoga me guste tanto pero estudiarlo sea tan difícil? Entonces, pues cada concepto nuevo que yo iba integrando lo iba mostrando en forma de viñetas, artículos de blog y luego más tarde libros, formaciones, etcétera, y así nació Yoguineando, de esa necesidad de transmitir el yoga con humor para que se aprenda de forma divertida, para que te diviertas aprendiendo. Sí, es Así que verdad que la eso. filosofía del yoga puede ser muy yoga sin humor, ¿no? Ahí te encuentras con unos Sí. textos con palabras en sánscrito y cosas ahí extrañas y al principio es como denso, que te tiene que gustar para saltar Sí, ahí. incluso aunque te guste, o sea, yo decía, vamos a ver, si a mí es que esto ya no me puede gustar más, lo que pasa es que parece que es que quieren que poca gente acceda al yoga y era como, me parecía muy contradictorio porque era como, el yoga lo tiene que hacer todo el mundo porque esto es maravilloso, pero Ujú, luego te lo ponían difícil, es como, ujú. uff. Sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Y luego tenemos libros básicos como los Yoga Sutras de Patanjali, que yo tengo como 3 libros diferentes que te explican los Yoga Sutras de Patanjali, porque yo si lo leo así sola, no voy a entender ni la mitad de las cosas que el bueno de Patanjali nos quería contar. Efectivamente. ¿Y cómo salió tu segundo libro? Pues los de la editorial de Larousse, mis editores, que eso siempre me ha gustado mucho decirlo, es como en las películas, oh, me está llamando mi editor, ¿no? Pues Mm. lo típico de eso. Pues me ofrecieron, ya después de Yoga con Humor, en 2019, me dijeron que si quería escribir otro libro y les dije que, bueno, todavía no tenía una idea fija, así que antes de escribir cualquier cosa decidí preguntarle a la gente a través de la newsletter cada vez que se suscribía una nueva persona, en el primer email les preguntaba cuál era su problema número uno a la hora de practicar yoga. Y aparte de, pues eso, la dificultad de entender los conceptos, etcétera, me solían decir que era pues la constancia, que les costaba mucho ser constantes, ponerse todos los días sobre la esterilla o al menos, aunque fuera 2 días a la semana, pero hacerlo siempre. Entonces, yo además, yo misma había tenido ese problema e incluso cuando lo pregunté estaba ya empezando a entender cómo hacerlo, pero también me costaba. Así que eso me animó a seguir investigando un poco sobre la constancia y hacer mis experimentos, a leer sobre este tema. Y al final, pues cuando ya Larousse en 2020, con toda la pandemia, me volvió a decir un año más que si quería escribir otro libro, les presenté este tema y les pareció genial. Lo presentaron también a las altas esferas de Anaya, del grupo Anaya, y lo aceptaron y así nació. Qué guay, Julia. De verdad, qué gusto da oírte hablar de tus editores y del grupo Anaya. Me alegro un montón, de verdad. Vale, el libro yo me lo he leído, también me leí el primero y a mí me encanta cómo escribes. Ya no es peloteo, que a ver, un poco sí, ¿no? Porque estás aquí, pero es Qué verdad. hermoso. Sí, es verdad, te ríes. O sea, es verdad que te ríes. Mira, ya están comentando alguien antes de que se nos vaya. Besos a las dos. La constancia pensé que a mí sola me pasaba. Y el autoboicot. Cuando voy avanzando, Chan, me dejo estar. Vamos a Sí, hablar de este tema. Bueno, desde la cuenta que tenemos el directo se llama Slow Life Movimiento y somos dos compañeras y yo que queremos vivir despacio porque ya está bien. Además, dos venimos de Tailandia y al volver a España nos dimos como un golpe grande del cambio de ritmo de vida y justo antes lo estábamos hablando y me decía ella, jo, la verdad que fácil es allí y lo que cuesta aquí. Y para mí el yoga va muy unido con vivir despacio o por lo menos con vivir consciente. Entonces yo no sé cómo fue para ti, si fue como una consecuencia o una causa. Quiero decir, ¿hago yoga porque quiero vivir despacio o hago yoga y me doy cuenta de que la vida consciente
es algo que está bien? Pues lo segundo, o sea, yo empecé a hacer yoga porque estaba desquiciada, estresadísima y con mi crisis existencial particular y necesitaba descubrir mi cuerpo. Básicamente yo utilizaba el cuerpo porque está pegado a mí, pero vamos, que no sabía, o sea, de hecho no sabía que estaba súper tensa, o sea, yo no podía bajar la cabeza más que así, yo no podía hacer Ya, esto y no me di cuenta de que estaba tensa. Y bueno, tuve los vértigos y todo eso. Pero a mí el yoga me tiraba para atrás porque era muy espiritual y yo era cero, o sea, yo era muy terrenal. Y, pero bueno, el hecho de que fuera algo físico también con las asanas, a pesar de que yo era también muy sedentaria, cero flexibilidad, etcétera, pero decidí probar por esa parte. Y me encantó y me enganchó muchísimo los equilibrios de brazos, todas esas posturas rimbombantes instagrameras, mm, y porque no se me dan tan mal como pensaba. no, Pero suena luego, genial. sin embargo, no las hago ya apenas porque, pues, quitando la euforia al principio, pues me empezaron a aburrir un poco y, sin embargo, me enganchó más, como tú decías, esa parte más consciente, el practicar una postura básica y decir, oh, pues si se siente diferente. Sí, o sea, no es lo mismo hacer esta postura esta mañana que esta noche, que ayer, que dentro de 3 días. Y de ahí viene también cuando empecé entonces la curiosidad por la meditación, porque hasta entonces, hasta que no sentí esas posturas básicas de distinta forma, no empecé a meditar. Y de hecho la meditación me tiraba para atrás, era como quien medita está un poco loco. Y, y entonces la meditación vi también que me llevaba a estados mentales, a estados emocionales tan diferentes y tan increíbles, que entonces ya fue cuando me di cuenta de otras cosas. Es que va todo unido, como tú Mm, sabes, mm. es un mundo por descubrir. Mm. Sí, sí, te iba a preguntar también, has respondido ya que cuándo entra la meditación en tu vida, porque además en el libro cuentas que te levantas a las 5 de la mañana, ¿era? 5 o 6 A de las la mañana. 6, a las A las 6. 6 de la mañana Sí, para, para sí. meditar. Y en mi caso fue un poco al revés. Yo tuve una depresión y empecé por la meditación porque salir de la cama me suponía un esfuerzo que no estaba dispuesta a hacer, imagínate hacer yoga. Pero empecé por la meditación y ya de ahí fui encauzándolo con el yoga, que es como Mm, meditar en movimiento. Y mm. entonces, imagino que todavía después, no sé si antes o después de la meditación, vendría lo que es el yoga como filosofía de vida, que es en lo que si Sí, practicas unos años antes. ya... Sí, antes. Lo que pasa es que es como te decía, que tú lo adquieres como filosofía de vida, o al menos eso te crees al principio, pero luego te das cuenta de que no lo practicas tanto como deberías, o sobre todo cuando empiezas a dar clases de yoga o toda tu vida es dedicada al yoga, sobre todo cuando ya te tiras directamente al vacío y eres solo profesora de yoga y eres autónoma y en España. Con todo lo que el estrés que eso conlleva. Además se crean una serie de contradicciones, como que estás súper estresado, pero das clases de yoga, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que consigues nivelar todos esos desequilibrios de vida personal, filosofía de vida y vida profesional nueva, siendo autónomo, etcétera, pues pasa un tiempo. Y en mi casa además es que era como, no, o sea, tengo que ser coherente con lo que pienso, digo y hago. Y me di cuenta además de lo difícil que es, de que no debemos tampoco juzgar cuando alguien es un poco incoherente o se contradice, porque realmente es algo muy difícil, hay que hacer un gran esfuerzo. Y entonces, bueno, pues ya me he perdido. ¿Cuál era la pregunta? Sí, que el yoga como filosofía de vida Eso. cuando Entonces aparece. ya cuando te das cuenta de que lo quieres como filosofía de vida, como estilo de vida, entonces dices, vale, si realmente lo quiero, tengo que hacer una serie de cosas, si no, no tiene sentido, no es coherente. Entonces, ahora por fin, desde hace pues como un año, año y medio, más bien año y medio, 2, ya me siento, no yogui de verdad, porque creo que todavía me falta, porque el yoga comprende muchísimas cosas, incluye muchas cosas en tu vida, pero ya me siento que puedo hablar con propiedad y compartir de verdad mis experiencias, que la gente las tome o no es otra historia, pero que sé más de lo que hablo. Y además
Mi intención obviamente es ir profundizando más porque ya es mi vida, no solo, como digo, a nivel profesional, sino a nivel personal. Y de hecho, para que pueda ser a nivel profesional, primero tiene que ser a nivel personal. Entonces, sí, lo considero ya para mí un estilo de vida totalmente. Sí, ha sacado un par de temazos. El primero es ser autónomo en España, que eso me parece un temazo. Y yo, que también soy autónoma en España también, como que a veces no entiendo cómo lo hace la gente que no practica yoga. Bueno, con esto en concreto y en general, una vez que te das cuenta de los beneficios que tiene una práctica constante de yoga, dices, yo lo digo por lo menos, ¿cómo lo hace la gente que no hace yoga para no tirarse de los pelos continuamente por la calle? Y Sí, se ve, lo ves a tu alrededor y lo ves en ti. O sea, yo de hecho opino como tú. O sea, yo hay días que digo, si yo no hiciera yoga, no sé, habría salido ya en las noticias, va mal, claro. Señora se ha tirado los pelos y se ha quedado calva, o sea, no sé, algo así, porque es increíble y ves, yo a mi alrededor veo como mucha gente que toma decisiones erróneas, pero erróneas muy gordas, por ir a pijo sacao, ¿no? Como decimos en Albacete, porque no eres consciente de lo que estás haciendo, vas con el piloto automático y luego te preguntas, pero ¿cómo no he hecho esto? Si estaba clarísimo que tenía que haber hecho A en vez de B, etcétera. Entonces, y luego, bueno, los problemas físicos que van saliendo, los problemas psicológicos, etcétera. Que también es verdad que hay gente que no necesita el yoga, que eso tampoco me cansaré nunca de decirlo, que es que hay gente que dices, si es que me podría dar clase a mí de cómo vivir y no hace ni un poquito de yoga. sí, Pero, sí, es verdad. pero Mi sí padre es uno que, de esos. sí, el mío también. Mm. El mío El yogi de también. manera natural, pero es verdad que yo no. Todo lo contrario. Es como mi mente tiende a ir por lugares que si no o aprendes a pasar de ella o a controlarla un poco, esos lugares, como te la creas, o sea, como yo me creyese en mi propia mente, eso yo ya habría tirado ya por una ventana, pero 4 veces. Sí. Es que también es curioso para mí, y también cuanto más yo hago, más me doy cuenta de muchas cosas, de la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi amiga Rocío, yo la considero súper yogi, de hecho la menciono en el libro y ella me dio un súper tip pues, cuando no quieres practicar, ¿no? Pues piensas en que la Julia del futuro te lo va a agradecer, o bueno, tu yo del futuro, y este tipo de cosas, lo desarrollo más en el libro. Pero bueno, el caso es que ella es una persona que es muy yogi sin practicar demasiado yoga, de hecho creo que no hace casi nunca, pero es una persona que siempre ha sido yogi. Y luego, por otro lado, en mi familia, cada vez me doy cuenta que somos todos muy nerviosos, hablamos todos muy rápido, hacemos todas las cosas muy rápido, somos de tener muchas actividades extraescolares, por así decirlo, tener muchos hobbies, etcétera. Entonces, cuando nos reunimos, una reunión familiar es siempre muy, todo muy, que es como, hay veces que decimos, en vez de irnos de cañas nos vamos a ir de tilas, porque porque es que hay veces que vamos tan como motos que es que nos contagiamos esa tensión. Y digo, voy a hacer una clase de yoga aquí para todos a ver si nos calmamos un poco. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver en la genética, creo, y el ambiente en el que te muevas. Sí, sí, y luego yo me he dado cuenta también de que las amistades quizás cambian un poco, no sé si a ti te ha pasado. Claro, a ver, las amistades me refiero a las de toda la vida, si eres amigo de alguien desde hace 2 meses, pues igual, ¿no? Pero yo, mis amigos pre-Bea se meten el yoga ya como filosofía de vida y los amigos de después, hay algunos que se mantienen, pero ha habido ahí un desvío. Pero bueno, realmente esto es normal cuando no, cuando tienes amigos Sí, desde hace mucho y la gente evoluciona. sí, yo creo que más que no tiene tanto que ver con el yoga, sino con la propia evolución. Yo la verdad es que tengo la suerte de mantener a mis amigas de toda la vida, pero porque creo que también hace mucho ¿cómo se dice? El aceptar, ¿no? A los demás, tal y como son, aceptar su evolución.
Obviamente hay evoluciones que no casan, que se separan totalmente y a cada uno por su camino. Es que de hecho hay amistades que directamente no ha pasado nada, simplemente se separan y ya Sí, está, sí, y es parte ¿no? del viaje de la vida, sí. Sí, Mm, sí, efectivamente. Mm. Pero sí, todo cambia. Cuando tú cambias, todo cambia. Es que, y el yoga transforma a la gente, ujú. totalmente. Mm. Mira, te hablan, qué emoción verte. Uy, qué Desde Lima, hermosa. Perú. Sí, sí, hemos hablado. A chiquitita la conozco, hemos hablado alguna vez. Qué Mm. bonita. Vale, ahora quería hablar de qué ocurre con el yoga en verano, porque parece que el yoga es una actividad muchas veces que se hace de septiembre a junio, más o menos, ¿no? Tú lo has vivido también, supongo, igual en los dos puntos, como yogi alumna y Sí. como yoga profesora. Entonces, ¿qué le dirías a toda esa gente que junio ya cambia el yoga por las cañas, que también está bien, pero... pero Yo, yo la verdad es que yo he sido de las yogis de temporada que practican de septiembre a junio. Bueno, yo de hecho era un desastre. Yo iba un mes, me saltaba dos. mm, Era un desastre. Hasta que ya en Londres me volví un poco yonki yogi e iba a todas las clases que podía. Y además, mis temporadas de Londres, excepto un año, siempre han coincidido en verano. Y a mí me sorprendió y agradecí muchísimo que allí no existiera esa temporalidad, que allí había clase todo el año. Y obviamente es por el clima, porque yo de hecho me acuerdo de estar en la recepción de un centro de yoga trabajando y que me dijeran, resérvame por favor esta clase para el 27 de agosto. Y yo, pues queda muchísimo. Y si todavía estamos en... Y yo, digo, ¿qué día estamos? Y lo miré y estábamos a 25 de agosto. Y es que como iba vestida, llevaba un mes vestida de otoño-invierno, porque fue un verano súper frío, pues era como, a mí me falta un verano, o sea, literalmente me falta un verano porque se me lo robaron. Pero bueno, me lo pasé haciendo yoga todos los días que pude y la verdad que luego llegas en septiembre, cuando volví en septiembre a Albacete y ya no tenía mis clases regulares presenciales a mis profes, pues ya no vuelves hecho una tabla rígido y teniendo que empezar de cero. Es que además, no solo a nivel físico, a nivel mental, estar unos meses sin hacer yoga, pues te quedas o bien estancado o bien vas para atrás. Entonces, mm, si realmente te interesa tu crecimiento personal, es algo que debes hacer de manera constante. Obviamente, a lo mejor no tiene que ser todos los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde, pero hacer mini yogas ayuda a mantener la práctica. Y además la playa, por ejemplo, da mucho juego para eso. Paseos por la playa, dos o tres posturas, meterte en el agua y meditar en el agua, obviamente con cuidado no ahogarse y todo eso, pero es que en verano se puede hacer yoga de mil maneras, en la hamaca, mientras los demás están echándoles la siesta. Yo misma este fin de semana me he ido a la playa y con mis amigas y a mí el sábado se me olvidó meditar porque estaba con la euforia de nos vamos las amigas que nunca nos vamos y como ya no estás en tu casa ya rompes tu rutina y se te olvida. Y me pilló un cabreo conmigo misma porque es como, pero vamos a ver, medito todos los santos de los días y se me olvida uno, que estoy tonta. Pero bueno, después de autoflagelarme un poco, pues me perdoné y el domingo me levanté antes que nadie, 10 minutos, es que tampoco hace falta más. ya. Una meditación express, pues 10 minutillos, hice mi meditación y contenta y serena para todo el día. Entonces, creo que en realidad no es tan difícil, pero nos autoexigimos mucho. Sí, también creo que hay un imaginario así colectivo en Occidente de que el yoga es hacer posturas. Y hacer posturas igual durante una hora, hora y media, tres cuartos de hora da igual, pero como Mm, asanas, es moverte de una manera a otra. Y se nos olvida que el yoga también es meditar, que yoga también es respirar con conciencia, que yoga también es beberte un té y siendo consciente, ¿no? El mindfulness que está ahora tan de moda realmente es yoga. Que yo creo que sí. siempre, siempre que vives el momento presente, realmente estás haciendo yoga. Mm. En el momento en el que te paras y te das cuenta de que estás apretando la mandíbula y la relajas, es yoga. En el momento en el que te paras y te das cuenta de que estás frunciendo el ceño y lo relajas, es yoga. O sea,
Lo que pasa es que son yogas muy cortitos, pero todo cuenta, todo cuenta. Mm. Exacto. Mm. Y vale, también quería preguntarte cuántas veces te han dicho la frase no hago yoga porque no soy flexible. Un par. Tantas, es que encima, si es que lo peor es que no me puedo enfadar. Porque tú lo has dicho. Efectivamente, porque lo he dicho mucho, lo he puesto de excusa durante tantos años, pero es que el problema es que, y la gente lo sigue pensando, porque lo que sigue viendo la gente son fotos de gente flexible, posturas a lo más profundo que da, y del revés, o sea, es que hay piernas ya que salen rotas directamente, y, y posturas de circo que quedan muy bonitas y que a todos nos encantaría hacer y que cuando las sabemos hacer, las hacemos, las publicamos y se hacen virales, pero que también se deberían hacer virales las fotos que, oye, que también pueden ser muy bonitas porque le pones el mismo paisaje, las mismas leggings, pero no llegas tan profundo y también puede ser muy bonita. Pero es que el mensaje no es el yoga se tiene que ver así, es que el yoga se tiene que sentir así o asado y cada uno lo siente de una manera. Entonces nos lo van a seguir diciendo. Sí, nos lo van a seguir diciendo. Me dan ganas de montar un centro que se llame El yoga no es ser flexible y así ya solucionado. Hay una cuenta de Instagram que creo que es Inflexible Yogis. Sí, sí, pero Sí. precisamente hoy, creo que ha sido hoy que han puesto un post que era increíble. Estaba a punto de compartirlo porque salía una chica al principio de su práctica de yoga y unos años después. Varias posturas, además muy sencillas. Y es que la única diferencia era que ahora era más flexible y que llevaba menos ropa y se veía más bonito el cuerpo. Pero el cuerpo se veía más bonito no porque lo hubiera esculpido con el yoga, sino porque estaba metiendo barriga a posta, estaba con un sujetador con más relleno, etcétera. Entonces era como total. Luego el mensaje estaba muy bien, el mensaje estaba genial en el texto, pero creo que lleva a confusión, lleva a error totalmente. El yoga no es ni una imagen ni otra. El yoga es la transformación interior que ha sufrido o que más bien ha disfrutado esa chica desde la primera imagen hasta la segunda, creo yo. Sí, sí, totalmente. Sí, yo la verdad que sé que existe, pero tampoco es que ya sabes el algoritmo de Instagram que no te muestra todo lo que sigues. Hmm. Sí que creo que Instagram, bueno, Instagram no, Instagram es una herramienta, como la gente que publicamos y te voy a, o sea, tú no, porque yo creo que este trabajo ya lo tienes hecho totalmente. Además que Nunca se publicas, termina de hacer. publicas viñetas sobre todo, que tampoco es que salgas tú haciendo cosas casi como muy de equilibrista que podrías perfectamente además. Pero claro que Instagram, que es una red social tan visual en la que lo que quieres es atrapar a una persona por la imagen que muestras, ¿no? Y compites, entre comillas, con tantas otras imágenes. Es como un poco hasta paradójico que sea la red social en la que el yoga está más extendido, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿cuál sería la alternativa? No lo sé, porque Twitter, que es ahí como, no lo uso desde hace años, pero como un mar de mala leche, pues mira, igual ahí serías el único que no se mete con nadie, Sí. básicamente, pero Sí, pero es curioso este tema que sacas porque en realidad, si acaso la red social que más se podría acercar al yoga es Spotify o alguna de podcast, porque al final es muy importante ese mensaje. Lo que pasa es que como no es visual, la gente no puede ver las posturas y además la gente quiere ver posturas. Y de hecho se queja mucho cuando no pueden verte. Y bueno, para un principiante es normal, necesitas ver primero, pero para alguien que practica yoga, de hecho yo siempre intento animar a mis alumnos a que no me miren, a que solo me escuchen, sobre todo, como digo, si ya llevan unos años, unos meses practicando y ya están familiarizados con las posturas. Pero la pena de Instagram es esa, que es que para una persona que no tenga presencia en redes y necesite, obviamente, por su trabajo, si es profesor de yoga, tenerla,
de la forma que más rápido se crece es con posturas bonitas, cuerpos casi desnudos, mucha flexibilidad, mucha fuerza. Entonces tienes un poco que romper que violar la esencia del yoga para ganar seguidores, para luego entonces ser, digamos, más fiel al yoga y poder transmitir un mensaje más genuino y más verdadero. Pero ¿vale realmente la pena? ¿Es preferible hacer eso? No sé. Yo tuve suerte por eso, porque yo utilicé las viñetas, pero no sé. ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Que es un debate interesante porque es como que tú quieres acercar a la gente, pero a la vez también estás generando cierto alejamiento, ¿no? Porque lo que la gente piensa cuando ve una viñeta así, creo, no lo sé, yo por lo menos bueno, yo es que hacía yoga antes de que Instagram existiera o de que yo tuviese Instagram, por lo menos, pero aún así yo veo cosas en Instagram que he pensado, a ver, esto es que no lo hago yo ni en 1000 años. Pero bueno, yo ya hacía yoga, yo ya meditaba, entonces yo sé que el yoga no es eso y me da más igual. Pero si lo ve mi madre, a lo mejor me dice, no me voy a apuntar a yoga en la vida porque voy a hacer el ridículo, ¿sabes? No, es un debate bueno. Y Quedaría es un para... debate que seguirá estando ahí porque Mm, el Instagram cada vez el algoritmo premia más los contenidos de entretenimiento que se consumen, intentan que tardemos más en consumirlos, que gastemos más tiempo en Instagram, pero en realidad los más virales son los que de entretenimiento, los que aportan poca cosa y los que lo que tratan es de quiero ser como esa persona para así comprar ese producto. Entonces, Instagram es una herramienta de doble filo, aunque cada vez tiene un solo filo, y, y está cada vez, creo yo, más separado del yoga. Entonces, habrá que encontrar otra herramienta que nos ayude a todos más, creo. sí, yo creo que aparecerá. Mm. Bueno, YouTube YouTube a lo está mejor genial, sí. sí, yo cada vez estoy más metida en YouTube. Mm. Mm. Sí, te da como puedes hablar 10 minutos y que la gente que le apetezca esté atenta. Y puedes hacer prácticas o guiar meditaciones o puedes contar un poco tu vida. Ujú. Y si alguien está, va a seguir estando. Mm. Pues nada, Instagrameros, nos podéis encontrar en YouTube. Sí. Sí, dice chiquita, estaba pasando por una depresión terrible y me ayudó mucho. Ya no más pastillas y ya no más psicólogo. Sí, he estado ahí y yo salí a base de meditar y a continuación cuando ya podía salir de la cama del yoga y ya, claro, en mi caso fue fácil, o sea, fue fácil crear el hábito, ¿no? Porque venía de un lugar tan oscuro que me era muy fácil no querer volver. Eh, entonces tuve suerte, sí, tuve suerte porque no necesité crearme un hábito. O sea, es que yo si no hacía yoga lo notaba muchísimo. Y sí, estoy leyendo a Silvia también. Y es Qué verdad que el bonito. yoga ayuda a nivel psicológico una barbaridad y la meditación también. Siempre lo decimos separado, pero realmente yoga también engloba la meditación. Y ahí, bueno, aún así yo cuando tengo 4 días cruzados, que ya casi no me pasa, además de hacer yoga, si sigo teniendo 3 días cruzados más, yo sí que sigo yendo a terapia y soy una gran defensora de la terapia. Sí, yo también. Yo es que pienso que, como digo en el libro, el yoga lo único, o sea, lo que hace es, te hace sentir bien, te da a ti el mando para tener las herramientas para salir del agujero, pero reduce las visitas al médico, a psicólogos, a fisioterapeutas, pero eso no quiere decir que no los necesitemos de vez en cuando. O sea, el yoga no es milagroso, especialmente a corto plazo. Puede ser milagroso, pero que necesitamos también de profesionales como son los psicólogos, psiquiatras, fisios. No todo el mundo los necesita a todos. Hay gente que sí, hay gente que no, pero que no, que depende mucho de la situación. Sí, exacto. Mm. Sí, y quería comentar otra cosa, pero se me ha ido totalmente. Ya me vendrá.
voy a leer a Silvia, entonces por suerte estáis vosotras para hacernos ver y corroborar lo que vemos muchos. Tú hablabas de todas formas, Bea, de que a ti no te costó coger el hábito porque venías de un sitio muy oscuro, pero igualmente yo eh, creo que tiene su mérito igualmente, porque hay gente que está en el fondo, está cómodo en el papel de víctima, de estoy mal y voy a quedarme ahí, porque como estoy mal la gente me cuida, o igualmente requiere un esfuerzo estar bien. Entonces, eh, si estás muy mal, obviamente algo que te hace sentir bien como el yoga, pues te agarras a ello, pero también hay días que cuesta y también tiene su mérito, creo yo. Sí, es verdad que cuando estás en el papel de víctima o en el papel de enfermo, hay atención hacia ti, ¿no? Y el nombre zona de confort me parece que está regular puesto, porque hay veces que la zona de confort es una mierda, hablando así un poco en plata, pero cuesta, sigue siendo más fácil, no sé si confortable, pero sí que es más sencillo mantenerte ahí que Mm. atreverte a dar un paso. Y bueno, ya si nos ponemos a hablar de trastornos de ansiedad o depresiones o cosas así, es un mundo grande. Pero sí, yo, mira, claro, no es el caso de todo el mundo, pero es que yo recuerdo un momento concreto que me puse una meditación guiada, yo me ponía muchas meditaciones guiadas y hubo una en concreto, es que sentí tanta paz, tanta paz, tanta paz, o sea, hacía años que yo creo que yo ni siquiera sabía que te podías sentir así, era como, no sé, tuve una epifanía, si fuese Santa Teresa de Jesús o en otra época hubiese dicho que me ha venido Dios a verme, ¿sabes? Ujú. Fue una cosa tan brutal que, claro, ya fue como, esto hay que seguir tirando por ahí. Y hice una cosa que yo recomiendo a la gente que no la haga y yo caí en ella, y que es que luego buscaba más epifanías, ¿no? Tuve como mi gran Ah, epifanía dentro de la meditación y entonces yo cuando meditaba y me sentaba bien, pero no tenía otro gran momento de, Dios mío, qué bien me encuentro aquí, era como, he meditado mal, o tengo que seguir intentando. Lo que ha pasado ahora que no he tenido la misma experiencia. Y entonces, por favor, no hagáis eso. No, yo creo que meditar. A ver, es que yo, y me voy a poner un poco hippie, me voy a poner un poco de filosofía del yoga, ¿no? Pero yo creo que todos los momentos son perfectos. No quiere decir que sean agradables, pero que al final, si los sabemos aprovechar, son perfectos para nuestra evolución. Y con la meditación pasa exactamente lo mismo. Y si tú un día te sientas y no te consigues concentrar y la mente te mete en un remolino del que no eres capaz de salir y sales toda frustrada, yo creo que también es algo que hay que experimentar. Como que no sé, no quiero dar consejos porque tampoco, pero como que tal y como yo lo siento o como yo lo enfoco, no tengas expectativas y ya está, porque como esperes grandes momentos siempre que medites, que seguramente lleguen si meditas a menudo, pero como esperes grandes momentos seguramente te frustres enseguida y además no debería ser el objetivo esperar un gran momento y el objetivo quizás es conocerte mejor. Si tú ya has aprendido que te frustras cuando no tienes epifanías, ya sabes algo sobre ti. Entonces eso te va a ayudar para la siguiente vez que te sientes a meditar. Ya vas conociendo lo impaciente que eres o que quizás no vas por el camino, ¿no? Como que tienes apego a una experiencia y el yoga no va de tener apegos precisamente. Y creo que con la práctica de asana, con la práctica física pasa un poco igual. Eh, a ver, se ve mucho en los equilibrios, ¿no? Porque los equilibrios es algo que te va saliendo, te va saliendo, te va saliendo y un día no te sale. O pasa también como profesora, no sé si conectarás con esto, pero cuando enseñas por primera vez el cuervo, por ejemplo, o un equilibrio sobre brazos o una postura un poco más complicada, que la gente
suele tener la gente que empieza tiene el chip de no lo voy a poder hacer y hay gente que ni siquiera lo intenta. Y aunque tú des 4 opciones y la primera opción sea simplemente ir hacia adelante y hacia atrás con los pies colocados, hay gente que ni siquiera lo intenta. Y eso también te da como cómo me enfrento yo a la vida, ¿no? ¿Cómo me enfrento yo a un reto? Llámalo Kakasana, cuervo, o llámalo nueva experiencia laboral, pero seguramente tengamos el mismo patrón. Entonces, es perfecto que te pase eso si te das cuenta de que te está pasando, porque ya te conoces un poco más y es como el primer paso para ser quien quieras ser realmente. Efectivamente, me pasa, y me pasa lo de la epifanía, lo del apego a las epifanías y a las grandes experiencias, y me pasa lo de ver a la gente que ni siquiera intenta una postura. O sea, sobre todo cuando son posturas que tienen algún riesgo, como cuervo, equilibrio de brazos o algo así, pues al principio, como haces tú o como harás tú, pues no les obligas, obviamente, nunca les obligas, pero sí que te das cuenta cuando es por miedo, cuando lo intentan, porque hacen como que lo intentan, ponen, en mi caso yo veo mucho, porque además los equilibrios y las invertidas las hago bastante en clase, bueno, invertidas no tanto, pero equilibrios de brazos sí, cuervo sobre todo, y ponen las manos, enfatizas mucho la alineación, ¿no? Que el codo esté encima de la mano, y ves que la gente se queda con el codo muy atrás porque e intenta ir hacia adelante, pero con el codo muy hacia atrás, porque es que no se quiere meter en la postura, con el cuerpo, con su alineación, y al principio piensas que a lo mejor no ha entendido bien esa alineación, se lo repites, te pones al lado, pero luego cuando ves cómo reacciona su cuerpo a la hora de meterse en la postura, ves que no te lo están diciendo, pero es que realmente no se quieren meter en la postura. Y yo en ese momento fue cuando dije, bueno, pues vamos a hacer la postura al revés. Primero hacemos como que nos hemos caído apoyando la cabeza en un cojín y desde ahí subimos a cuervo. Y hay muchos que les hace como clic, es como estoy siendo a cuervo desde abajo, desde fuera, desde cuando ya me he caído, digamos. Y ven que no es tan difícil y que pueden hacerlo, que no es cuestión de que estén más delgados o de que estén más fuertes, sino de alineación, respiración y confianza y proyección de las manos, bueno, de un montón de cosas. Y otros siguen ahí bloqueados. Entonces, es un poco como lo que tú decías, cómo te enfrentas a la vida, cómo te enfrentas a tus miedos. Y para eso está el yoga, ¿no? Para poco a poco ir trabajándolos. Hay gente que no quiere, hay gente que me ha dicho, pero tengo que hacer invertidas para hacer yoga. Y no, efectivamente que no. No tienes por qué hacerlo todo. Yo de momento no he hecho prácticamente, he hecho muy pocos crillas, por ejemplo, las limpiezas y tal. Hay muchas cosas de yoga que yo todavía no he hecho. Pero porque el yoga es un camino muy largo y eso es un camino de por vida. Entonces, cada cual va metiéndose en los caminos del yoga, en las casitas, en los pueblecitos del yoga que quiere, a su ritmo. Sí, es un camino de por vidas, de hecho, diría yo, sí, Sí, es súper de varias bonito. vidas. Sí, 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 que yo lo pienso y mira que tengo libros de yoga y leo un montón y voy a seguir leyendo y que no me da la vida, no me da la vida para aprender todo lo que me gustaría aprender. Una cosa que me ha pasado a mí como profe y ahora me estoy descubriendo como alumna, que también me pasa, que me hace gracia porque es como al revés, ¿no? Normalmente eres alumna y luego profe, pero esta vez me ha pasado al revés, es cuando la gente me pone excusas cuando una postura no les sale o ellos consideran que no les sale, mejor dicho, ¿no? Entonces estamos haciendo un equilibrio y me dicen, no, es que yo hoy me duele la pierna y realmente, o sea, todo bien con que te duele la pierna y sobre todo si te duele, está bien, dímelo, ¿no? O me resbala la malla, ¿no? Como me resbala el pantalón y entonces no me puedo sujetar. O como que te ponen excusas y es como, no es un examen, esto es para ti, es que a mí realmente me da igual entre comillas, me da igual con todo el amor. Claro, claro. A mí me ¿Y pasa qué estoy igual. juzgando? Sí, a mí me pasa igual también me ha pasado como profesora y como alumna. A mí ha habido muchas veces que
un profesor me ha pues, ha ofrecido en clase tal variante. Y sobre todo cuando son variantes, sobre todo los profesores que ya me conocéis, que en Albacete ya nos conocemos todos, ofrecen a lo mejor alguna variante tipo Sirsasana, un equilibrio de brazos o invertida, que sabéis que a mí me gustan y esperan que las haga. Y hay días que no me apetece. Normalmente sí que las suelo hacer, pero a lo mejor no las mantengo mucho tiempo, porque además yo soy de las que voy a tener artrosis en el cuello si no lo tengo ya, porque yo de hecho oigo la arenilla de vez en cuando. Entonces, yo ya procuro no poner peso sobre la cabeza porque ¿de qué sirve? Yo, por ejemplo, o sea, sí que hago sirsasana, pero levanto la cabeza de 1 milímetro del suelo, que de hecho es como creo que se debería hacer. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una postura, por ejemplo, la variante del pez, en la que levantas Matsyasana, ¿no? Que levantas también las piernas e incluso los brazos Sí. y apoyando la cabeza atrás con el cuello en extensión. A mí me da pánico esa postura. Te juro que no la he hecho nunca. y, y es que no lo voy a hacer es un poco de pánico. O sea, no es miedo porque sé que no me voy a hacer daño, pero es que aunque fuera miedo, es que tenemos derecho a no hacerlas. O sea, lo que decíamos antes de cuervo, ¿no? O sea, hay cosas que no vamos a hacer nunca. Uno, porque a lo mejor no podemos y dos, porque a lo mejor no lo necesitamos o no queremos. Y a mí, por ejemplo, esa postura me parece innecesaria por el cuello y aunque hay profesores que la defienden, sobre todo los astangis, los defienden a capa y espada y me parece totalmente legítimo, pero entonces normalmente se acerca al profesor o profesora como buscando explicaciones o entonces yo suelo decir, ¿te importa que me quede aquí? y, y no pasa nada. Yo creo que es también el encanto de las clases de yoga. Sí, eso es genial y eso habla súper bien de ti porque yo he sido de esas profesoras que te han puesto posturas en plan, bueno, voy a hacer versión A, versión B, versión C y sé que la C, porque conozco a mis alumnas, solo la puedes hacer tú, ¿no? Y no la has hecho. Y era como, mira qué bien la Julia, ¿sabes? Que no le apetece hoy por lo que sea y no la hace, claro que sí. ¿Cómo se escucha? Sí, es que eh, ya te digo, hay días que apetecen, días que no, y sobre todo más que apetecer es lo necesito realmente hoy. Sí, el para qué, ¿verdad? ¿Para qué Sí. esto ahora? Mm. La postura que comentaba justo la hice yo por primera vez hace como una semana o 2 semanas y me sorprendió que se estaba bien. Era una clase de Astanga precisamente. Y cuando llegó el momento dije, ay, esto qué miedo. Pero Lo mismo la Rocío, acabo ¿a ti te probando. encantó? Rocío es un encanto, es más bonita que nada. Me encantan además Rocío, sus clases. si ves esto te Sí, queremos. Sí. sí, Llegó Rocío, que es un encanto, y es verdad que parece desde fuera más de lo que es, pero a mí también me daba muchísimo, muchísimo respeto y te entiendo perfectamente, y más si te notas arenilla o cualquier cosa, porque yo voy también con mucho cuidado. Yo tengo escoliosis y voy con mucho cuidado en muchas cosas también. claro. Mm. Es que hay cosas que no, que sobre todo si hay que respetar al cuerpo. Yo es que cada vez que oigo la arenilla en mi cuello digo, jolín, que tengo 34 años, que no quiero. Hay una cosa que dices en tu libro que me hizo sonreír porque es verdad y es que estamos todos ringados. O sea que al final, sabes que no tiene escoliosis, tiene cifosis y que no tiene algo en la cadera y que no tiene tendinitis y hay poca Y que no lo va a tener. diferencia. Y si no, dale tiempo. Mm. Sí, no somos unas máquinas perfectas, aunque seamos jóvenes y guapos. Sí, siempre va a haber algo. Mm. A ver, comentarios. Yin Yoga Movimiento, qué importante lo que dices, totalmente de acuerdo. El cuerpo nuestro templo sagrado, eso es culpa del yoga contemporáneo, hacer lo que realmente necesitamos. Muchas gracias por escucharnos, chicas, chicos. Sí, pues el respeto al cuerpo al final, el no pasarse, el escucharse. Yo creo que eso define más a alguien que realmente está haciendo yoga de alguien que se está dejando llevar por el ego en ese momento, que todos lo hemos hecho. Que probar está muy bien, pero tú en cuanto pruebas también te das cuenta de si
si eso es para ti o igual mejor en otro momento o igual mejor nunca. Mm, mm. Así es, yo por eso digo, en el libro repito muchas veces de hacer el yoga que necesitas. Y es que muchas veces además el yoga que necesitas no es el yoga que te apetece y a veces fastidia. Totalmente. A mí me gusta mucho el vinyasa, pero necesito mucho yin. Y el yin también me encanta, pero hay días en los que necesito desfogar, porque como te decía al principio, soy una persona, vengo de una familia de nervios, de manojos de nervios, y lo que hago es salir a andar rápido, desfogar andando, y luego voy a hacer mi yin, que entonces ahí ya me apetece más. Pero es encontrar la fórmula para, para para que se unan el yoga que necesitas y el yoga que te apetece. Porque es que si sigues haciendo el yoga que te apetece y no es el que necesitas, te vas a ir haciendo una lesión. Yo, por ejemplo, se me cargaba muchísimo los glúteos del vinyasa, muchísimo. Los trapecios con todos los chaturangas, etcétera. La lumbar, a mí la astanga me encanta, con Rocío lo he redescubierto y me encanta, pero solo puedo ir de vez en cuando porque los vinyasas de la astanga son matadores para mi lumbar, matadores. Vamos, ya me pueden analizar 27.000 profesores de Astanga, que lo hago bien en teoría, el vinyasa, pero yo tengo si no te decía que estamos changados, tengo un pequeño abultamiento en la L5 con el sacro que una práctica constante de Astanga me lo machacaría. Chuan Lan y muchas otras profesoras de yoga, ya lo he visto 300 veces en Instagram, muchísimos profesores de yoga, especialmente si han hecho Astanga muchos años o Vinyasa, tienen eso mismo, porque los Vinyasas con saltos, con no sé qué, constantes durante muchos años, sobre todo si al principio lo hacías regularmente, pueden provocar este tipo de cosas, de dolencias. Entonces, si yo siguiera haciendo eso, me machacaría. Y ahí entra el yin además, y entra el restaurativo, y entra el terapéutico, el hatha. Un Efectivamente, montón de sí. estilos, sí, perdón. Hay de todo. Sí. Hay de todo para todos los días y para todos los cuerpos y todos son para la gente que se cree que no es flexible. No tienen que elegir, les puede valer cualquiera. Mm, mm. Dice Gina Yoga, mis alumnas a veces se frustran por no poder hacer una postura bien y siempre les digo, no existe la postura perfecta, solo existe la postura perfecta para tu propio cuerpo, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo hay veces que les recuerdo, en esta postura queremos estirar más o menos esta zona. Si tú notas que está estirando es que la estás haciendo bien, no tienes que ir más allá. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues nada, bonita, muchísimas gracias por dedicarnos este ratico, porque además sé que estás súper, súper ocupada. Bueno, como todos tenemos 24 horas, así que muchísimas gracias a ti por querer dedicarme también una de tu tiempo y a los demás, a los que nos están viendo y los que nos verán. Muchas, muchas gracias. El tiempo es súper valioso, así que gracias. Pues nada, una vez más recomiendo tu libro, tus dos libros. Te recomiendo como profesora. Y yo a ti, hermoso. Y Muchos nada, besitos. Sí, se va a quedar aquí el directo y yo creo que lo voy a subir a YouTube y yo creo que tú también, Julia, ¿no? Sí, sí, yo en cuanto eso lo guardo también, lo subo. Genial. Pues muchas gracias a la gente que está ahí. Muchas Un gracias. abrazo, un besaco gordo. Besitos a todos. Hasta luego. Gracias, Bea, y gracias a todos. Chao, chao.